Buenas tardes. Mi nombre es Francisco López y quienes participamos en la Red Mexicana contra la Criminalización del VIH les damos la más cordial bienvenida al foro Cambiando las Leyes, Avances y Retos en la No Criminalización del VIH. Nuestra red está conformada por 30 organizaciones de la sociedad civil que se han trabajado por más de 5 años incidiendo en un trabajo para modificar o movilizar políticas públicas relacionadas a la no criminalización del VIH. En este sentido, también se busca movilizar la voluntad y el quehacer de las personas legisladoras y que hacen posible que puedan modificar estas leyes, para también lograr un impacto positivo en todo lo que está relacionado con el VIH. Vamos a agradecer también, además de la presencia de todas las personas que están en este foro, en las instalaciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, también a las personas que se encuentran en el Facebook Live. A continuación, quiero agradecer, por supuesto, la hospitalidad de la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta de este Consejo, a AHF México, a la doctora Patricia Campos, jefa del Buró de Latinoamérica y el Caribe, a Ed, director ejecutivo de la Red Mundial sobre Justicia sobre el VIH, al Fondo Robert Carr para Redes de la Sociedad Civil, a Sean Strock, director ejecutivo de Zero Project en los Estados Unidos y a todo su equipo, a Gonzalo Aburto, que está con nosotros aquí, director de la iniciativa para América Latina de Zero Project, a todas las organizaciones de la sociedad civil y a los medios que están presentes. Gracias por estar aquí. A continuación, tengo el gusto de presentar a la coordinadora nacional de nuestra red. Nuestra coordinadora Patricia Ponce Jiménez, estamos con ella en una conexión que ustedes van a ver a través de Zoom. Ella es coordinadora y fundadora de esta red y además es doctora en ciencias con especialidad en familias y relaciones de género por la Universidad Estadual de Campinas de São Paulo, Brasil. Maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Ciesas del Golfo, con línea de investigación y docencia en el posgrado de Antropología Social en Género, Violencia y Sexualidades Diversas, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ella nos va a dirigir unas palabras. Buenas tardes a todas, a todes, a todos. Gracias por estar allá y una disculpa por estar acá. A la maestra Geraldine González de la Vega Hernández, presidenta del COPRED, a María Celeste Sánchez Uguía, senadora suplente de la Ciudad de México, a Gonzalo Aburto de Zero Project y a Leonardo Batista, integrante de la red, debo agradecer su valiosa participación en este importante foro, Cambiando las Leyes, Avances y Retos en la No Criminalización del VIH. La Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, conformada por organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria, académicas y de investigación de todo el país, surgió en el año 2017 ante el avance de la criminalización del VIH en México, derivado de las modificaciones o las propuestas de reforma a los códigos penales para sancionar la transmisión del VIH o la exposición o la transmisión real o percibida del virus. Sin duda alguna, durante estos 5 años de trabajo hemos tenido logros muy importantes, tales como obtener que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inválido el artículo 158 en la porción normativa Infecciones de transmisión sexual u otras del Código Civil del Estado de Veracruz, el de colocar el tema en la agenda de la discusión, antes invisible en nuestro país, en hacer cabildeos y alianzas en algunos congresos estatales y en el de la Ciudad de México, cuyo objetivo es derogar las leyes que criminalizan a las personas con VIH o con SIDA. Y finalmente elaborar el informe, la legislación mexicana en materia de VIH y de SIDA, su impacto en las personas viviendo con VIH. Sin embargo, los pendientes y los retos son muchos aún. Las investigaciones científicas nos dicen que la criminalización del VIH es una política pública ineficaz
para detener el crecimiento de la epidemia. El abordaje punitivo y sancionador repercute en la salud pública, pero más allá de esto, impacta directamente en los derechos humanos al convertirse en un eje que estigmatiza, discrimina y criminaliza a las personas por su condición de salud. Después de más de 4 décadas de iniciada la epidemia, es imprescindible, urgente, crear un entorno propicio para garantizar los derechos humanos de este sector de la población. Es desde esta perspectiva que hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a las y los legisladores para que desde el Senado, las cámaras de diputados y los congresos locales generen leyes que impidan la discriminación y la criminalización del VIH, para que hagan su trabajo, para que se comprometan a modernizar y actualizar las leyes, que despenalicen los artículos y códigos que se usan para colocar a las personas con VIH con SIDA en calidad de delincuentes. Modernización que deberá llevar implícito la promoción de la educación sexual integral, científica, laica, y desarrollar estrategias de prevención institucionales y comunitarias, incluyendo el autocuidado y la corresponsabilidad. Es un llamado respetuoso, sí, pero enérgico, para que legislen a favor de los derechos humanos, tal como lo marca el compromiso adquirido por el Estado mexicano de garantizar una respuesta integral al VIH y a las infecciones de transmisión sexual, con fundamento en el marco internacional protector de los derechos humanos y con base en la evidencia científica más reciente. Consagrados también en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen los derechos humanos de igualdad y no discriminación, y del derecho a la protección de la salud de todas las personas que habiten en el territorio nacional, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Mientras no lo hagan, la moneda de la justicia social, la democracia y los derechos humanos seguirá en el aire. Muchas gracias. Bien, la doctora Ponce nos está compartiendo a través del Facebook Live. Hay un resumen inmediato que parte de 2017 en el que se ha iniciado el trabajo de esta red mexicana contra la criminalización hacia el VIH, y entre lo más destacado es lo que ha sucedido en el estado de Veracruz con la Suprema Corte de Justicia para declarar inválido el artículo 158 en la proporción normativa infecciones de transmisión sexual en el Código Civil de ese estado. Es uno de los avances que se ha podido lograr. Hay una iniciativa que se ha presentado también en la Ciudad de México para derogación de un artículo que está relacionado con el delito de peligro de contagio. Sin embargo, también se ha hecho un avance significativo a la presentación del informe de los casos que se han registrado para México también, y eso es lo que ha estado mencionando la doctora Ponce a lo largo de su narración en el Facebook Live. Ahora seguimos con la doctora Ponce. Muy bien. Ahora voy a presentarles a Gonzalo Aburto, destacado activista y director de la iniciativa en América Latina de Zero Project, misma que centra sus esfuerzos para poner fin a la criminalización a nivel internacional. Él es fundador de la Red Mexicana contra la Criminalización del VIH y cuenta con más de 30 años conformando redes, implementando acciones de movilización comunitaria y en medios de comunicación para la promoción y defensa de los derechos humanos. Por favor, Gonzalo, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Para mí es una vez más un privilegio y un honor estar aquí. Justamente en el 2017 estábamos reunidos por primera vez un grupo de mexicanas y mexicanos interesados en trabajar sobre la criminalización del VIH que estaba sucediendo y que sigue sucediendo en nuestro país. Y ya han pasado casi 4 años y bueno, ustedes podrán escuchar a los siguientes expositores como Leo del trabajo que hemos logrado y que estamos haciendo.
El trabajo sobre la criminalización del VIH surgió después de la Conferencia Internacional de Oslo, en donde un grupo de activistas se reunieron, estaban preocupados por el incremento de casos que había fundamentalmente en Europa, en donde estaban reunidos y crearon una declaración, y a partir de allí se formó una organización que se llama HIV Justice Network, que agrupa a todas las organizaciones que trabajan en este asunto para detener la criminalización del VIH en México. Trabajamos con esta organización a nivel internacional y estamos haciendo trabajo en África, en Europa Oriental, en Rusia, en Ucrania, en Asia y Estados Unidos y México. Su apoyo ha sido fundamental porque la precisamente en el 2017 aquí fue financiada en gran parte por esa organización y por Zero Project. Después de eso, Zero Project se integra a HIV Network, que está basada en Holanda, y empezamos a trabajar en esto. Justamente Zero Project, fundada por Sean Stroud, que es uno de los más destacados activistas a nivel internacional sobre el VIH y los derechos humanos en el mundo. Él crea esta organización cuando recibe una llamada de un preso que está sufriendo 2 cadenas perpetuas porque fue acusado por su compañera en aquel entonces de haberle transmitido el VIH, cosa que no se ha comprobado después de más de 20 años que está en la cárcel, porque la persona que lo acusó nunca ha sido y nunca se ha convertido al cero positiva, y la cuestión de las leyes en Estados Unidos es tan complicada que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, aún sigue en la cárcel. Esta es una de las personas que Zero Project ha tomado. Tenemos otros casos y curiosamente la mayoría de los casos son de personas negras, hombres. Hay 2 casos de personas blancas en Estados Unidos, pero a nivel internacional la mayor cantidad de casos que están sufriendo persecución y que se encuentran en cárceles es en Rusia, seguida por Estados Unidos y después algunos países de Europa junto con África y ahora en Latinoamérica, México. Nosotros en Estados Unidos, el trabajo que hacemos es retomar los casos que conocemos y estar en contacto permanente con estas personas. Una de las personas que trabaja con nosotros está encargada de este proyecto, Cynthia Stein. Se comunica semana a semana con los presos que están y que nosotros estamos monitoreando, y tenemos también la publicación de una revista que está dirigida a los presos, y hemos publicado 2 números y este año estamos trabajando en el tercero, y por primera vez vamos a trabajar en esta revista que se llama Turning Up, una edición bilingüe en español. Ha sido muy difícil en Estados Unidos conseguir información sobre los casos de latinos que están encarcelados por este motivo, fundamentalmente por la situación que como latinos enfrentamos en ese país, pero también hay un interés de parte de la organización en tratar de descubrir y monitorear cuáles son los casos. Hasta ahora, el único caso que hemos conseguido con nombre y apellido es una persona que fue denunciada en Utah por sus roommates cuando descubrieron que tomaba medicinas de VIH, y como venganza por cuestiones que tenían con él, lo denunciaron en una estación de radio, de esos programas de estilo Pati Chapoy que hay aquí, pero en radio, y entonces el señor fue corrido de su trabajo, lo despidieron y además se quedó sin casa, sin trabajo, y nosotros tomamos el caso, pero él decidió no presentar una demanda a nivel policial o penal, y decidió que lo repatriaran. El consulado mexicano en ese lugar, trabajé con la persona encargada de eso y logramos que el consulado
en base a un programa que tienen de repatriación, se encargara de él y lo deportara. Cuando llegó aquí, le dimos información sobre los contactos que había y que teníamos con la red, para que cuando llegara, primero le consiguieran su medicamento, y el segundo le ayudaran a conseguir transporte para llegar a su ciudad, y también comida y lugar donde estar. Eso fue y eso ha sido casi lo único que hemos conseguido en Estados Unidos. Es muy difícil acceder a los records y a la información en las fiscalías y en las oficinas de la policía, pero estamos trabajando en eso. El trabajo que seguimos haciendo es el de modernizar y el de repeler las leyes. Tenemos un programa a nivel nacional que trabaja en eso, y semana a semana se reúne con la gente que está en los estados y que están trabajando para hacer el lobby entre los congresistas para presentar la propuesta de derogación de ese tipo de legislación. Hasta el momento hemos logrado modernizar las leyes en Colorado, en Nevada, en California y en algunos otros estados. Pero el trabajo es grande, porque como aquí hay que hacerlo también estado por estado. En el caso de México, bueno, el informe, cuando lo lean, a pesar de que se puede ver como algo que es, me decían, es que es pura letra, pues ¿qué quieres? Y es un informe, estamos presentando un informe, no haciendo un cómic o eso. Pero allí tenemos la información y la red mexicana, como ya lo mencionó Paco, y también como lo ha mencionado la doctora Patricia Ponce, ha tomado este trabajo, y es un trabajo enorme, es un trabajo arduo, y a pesar de las cuestiones que tenemos, digamos, los pequeños logros que se han obtenido, hay que seguir trabajando, porque tenemos todavía más de 30 estados en donde hay la necesidad de tener que modernizar o repeler estas leyes que criminalizan a las personas con VIH. Yo creo que una de las cosas más importantes, este documento es único y no me canso de decirlo, no hay en Latinoamérica ni en el Caribe, solamente en África hay uno similar, pero en nuestro continente es la primera vez que se hace un trabajo de esta naturaleza. Estamos documentando los casos y lo que quiero recalcar es que este trabajo es un trabajo donde la gente que está involucrada no recibe ninguna remuneración económica, sino que lo hacemos en base al compromiso que hay. La gente que escribió, y Leonardo Bastida, que fue el que coordinó todo el proyecto, tiene su trabajo de 9 a 5, la doctora Patricia Ponce lo mismo que Paco, Guillermo, el licenciado Matus y todos los demás que integramos la red. Creo que es una posibilidad buena para que más organizaciones y más personas se unan a esta campaña, y queremos seguir trabajando en esto, y estamos seguros de que poco a poco lograremos el objetivo, que es que no haya ninguna ley que pueda criminalizar a las personas que vivimos con VIH en este país o en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Has dado ejemplo de justamente que pequeños esfuerzos hacen un trabajo importante en el mundo. En este caso, para México ha sido relevante lograr la conclusión de este informe, y sobre todo partimos de la inclusión hacia todas las poblaciones que están siendo afectadas, y precisamente por eso partir desde un enfoque de interseccionalidad. Por lo tanto, me da gusto presentar a la siguiente persona, que es la senadora María Celeste Sánchez Sujía. Ella es licenciada en Psicología y doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha colaborado con organizaciones civiles dedicadas a los derechos humanos en México y es integrante de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo, Xenofobia en América Latina. Es la primera mujer de origen afromexicano elegida como senadora suplente por la Ciudad de México. Además, pues del Partido Morena, ya ha estado en su periodo de 2020 a abril de 2022, trabajando constantemente en la promoción de los derechos, el combate a la discriminación y otras violencias que experimentan diversas poblaciones, entre las que destacan iniciativas dirigidas a personas afrodescendientes, migrantes, niñas, niños, adolescentes y mujeres. Adelante, senadora. Saludo a todas las personas que nos acompañan esta tarde de manera presencial y virtual en este foro sobre los avances y retos en la no criminalización del VIH, al igual que a la y los integrantes de la mesa. A nuestra anfitriona, la maestra Geraldine González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. En segundo lugar, al periodista Gonzalo Aburto, director de la Iniciativa para América Latina de Zero Project AC, y al maestro Leonardo Bastida Aguilar, representante de la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH. Asimismo, aprovecho para agradecer a la doctora Patricia Ponce la invitación a este evento, que conforme a lo requerido me permito hacer algunos comentarios breves respecto al estudio La legislación mexicana en materia del VIH y SIDA, su impacto en las personas viviendo con VIH, elaborado por la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH. En principio, el informe de la red ratifica el importante papel que las organizaciones de la sociedad civil y la academia tienen en el seguimiento, análisis y visibilización de las temáticas de relevancia social. Trabajo del que surgen productos informativos que representan insumos valiosos que contribuyen a la sensibilización y a la toma de decisiones de legisladores y servidores públicos que pueden incidir en el curso de estas. El valor intrínseco de este estudio radica en la facilitación, la comprensión y sobre todo la intervención en torno a un tema tan especializado como la aportación y transmisión del VIH, respecto al cual se ha generado un cúmulo de prejuicios, estereotipos y estigmas que es urgente poner a la luz de los avances científicos y de los derechos humanos, lo que sin duda ayudará a incrementar la calidad de vida de quienes experimentan dicha condición de salud y la convivencia social. Este documento también refleja lo fructífero que resulta el trabajo en equipo y en red que permitió a las y los participantes de la investigación abarcar tramos completos de la problemática que enfrentan las personas que viven con VIH en relación con la legislación penal, civil y de familiar del orden federal y de las 32 entidades federativas, así como la protección que este grupo poblacional tiene contra la discriminación en el marco jurídico, al igual que la protección recibida por parte de los organismos públicos de derechos humanos. De igual forma, la metodología seguida por las y los autores posibilitaron la ubicación puntual de las disposiciones normativas que el Poder Legislativo debe de modificar o derogar, al igual que los estándares de derechos humanos al observar en dicho propósito. Para plantear la modificación de las disposiciones señaladas, los cuerpos de asesoría parlamentaria deberían tomar como guía de este estudio, lo que tiene que ser complementado con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y la academia. El estudio nos muestra de forma contundente la línea seguida en los últimos cerca de 40 años por el Poder Legislativo mexicano en torno a la epidemia del VIH-Sida, que ha consistido en criminalizar la vida sexual de quienes viven con este virus bajo figuras establecidas con anterioridad para otras enfermedades de transmisión sexual, al considerar que representan un peligro mortal para las personas con las que se relacionan, ya sea mediante la exposición al contagio o la transmisión misma del virus, lo que los hace en potenciales acreedores de sanciones económicas y de privación de la libertad.
penalidades que varían dependiendo de la entidad federativa donde se consigne el caso. Aunado a la criminalización, el legislativo tendió a limitar a quienes son portadores del VIH en otros ámbitos fundamentales, como la posibilidad de contraer matrimonio y ejercer la tutela de menores de edad. Se buscó más dar una falsa seguridad a los grupos conservadores mediante el control de la sexualidad que contener la epidemia y asegurar condiciones de vida dignas a quienes tienen dicho padecimiento. Si bien la penalización del riesgo de contagio y la transmisión del VIH-Sida se ha generalizado, al igual que la limitación a quienes tienen esta afección en el ámbito matrimonial y familiar, las autoridades no cuentan con un seguimiento diagnóstico que dé cuenta de la aplicación de este tipo de medidas y su efectividad, así como su concordancia con los avances médicos más recientes, cuyos tratamientos pueden evitar que quienes viven con este virus puedan transmitirlo, y con los estándares en materia de derechos humanos que han sido ratificados en tiempos recientes por organismos públicos de derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que sí hay son estudios como el que hoy abordamos, donde se señalan los efectos perjudiciales de las referidas medidas, entre las que se encuentran la estigmatización y limitación de derechos, al igual que propiciar conductas que contribuyan al mantenimiento de la epidemia, como la inhibición a realizarse pruebas de VIH, sobre todo lo cual se abunda en este estudio. El estudio también es revelador porque revela y advierte la esquizofrenia legislativa vivida en las últimas 2 décadas, pues el tiempo de desarrollo de un robusto marco jurídico antidiscriminatorio consistente en la incorporación de cláusulas que prohíben la discriminación a nivel constitucional y la promulgación de leyes específicas en la materia que proscriben la diferencia de trato diferenciado en condición de salud, se han mantenido la discriminación y restricción de quienes viven con VIH. A la luz de este derecho antidiscriminatorio, no tiene cabida las restricciones impuestas en códigos penales, civiles y de lo familiar señaladas en el informe. Otro aspecto a destacar del informe es que muestra que las contradicciones continúan, pues por un lado sigue habiendo intentos de penalizar la transmisión del VIH a nivel estatal, algunos de los cuales fueron impedidos por la movilización de organizaciones de sociedad civil, mientras que por otro hay pronunciamientos de instancias públicas como el emitido respectivamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la acción de inconstitucionalidad 139-2015 interpuesta en contra de la reforma al artículo 158 del Código Penal de Veracruz, pues se consideró que el tipo penal, es decir, referir a las infecciones de transmisión sexual, resultaba discriminatorio, toda vez que la equiparaba a enfermedades graves, a la vez que estima existen medidas alternativas menos gravosas que atacarían de forma efectiva la transmisión de tales padecimientos, como campañas de información sobre los mecanismos de transmisión, promoción de uso del condón, información sobre prácticas seguras sexuales, entre otras. En vez de estigmatizar por la vía legal a las personas que viven con VIH-Sida, los congresos tienen que promover propuestas encaminadas que amplíen las protecciones en favor de las personas que viven con VIH en las diversas legislaciones. En este sentido, cabe apuntar que en la actual legislatura federal hay varias reformas en materia penal, trabajo, salud y combate a la discriminación que promueven reconocer la discriminación por cuestiones de salud, otorgar servicios de salud sin discriminación y prohibir la negativa de atención médica por motivos de discriminación, brindar a las personas privadas de su libertad atención médica, información, educación y confidencialidad, evitar condiciones de ingreso y despidos a trabajadoras por vivir con esa condición de salud, así como infraccionar a quienes segreguen o nieguen a prestar servicios de educación a personas por su condición de salud.
El panorama mostrado en el estudio en comento, que revela el entramado normativo que criminaliza y estigma a las personas con VIH-Sida, resulta oportuno para demandar al Poder Legislativo del orden federal y local que en su trabajo de configuración normativa procure establecer dispositivos que permitan el monitoreo de su implementación y por ende la evaluación de los resultados obtenidos y del impacto social. De esta manera es factible la perfectibilidad de las normas a la luz de evidencias concretas. El estudio, además de enterarnos sobre asuntos específicos y generar conciencia sobre ellos, también cumplió con su propósito de despertar inquietudes que pongo a su consideración de las y los integrantes de la mesa. La primera de ellas es cómo cambiar la percepción que el grueso de la población tiene en torno al VIH, que lo concibe más como un castigo o maldición, resultado de un comportamiento indebido o inapropiado, que como un padecimiento que si bien puede ser grave, sus consecuencias se aminoran si se siguen los tratamientos respectivos, al igual que la posibilidad de transmitirlo. El temor irracional a contraer el virus y morir en consecuencia de ello es el combustible que alimenta a quienes apoyan la criminalización y estigma de las personas que viven con VIH, pues de esta forma consideran que protegen a la sociedad ante el eventual riesgo de contagio. La otra pregunta apuntala a cuáles son los elementos que deberían de contener una ley en materia de VIH o en su caso, si ellos podrían estar inscritos en otras leyes. Además, les pregunto qué acciones se están emprendiendo del sector público para revertir la estigmatización y discriminación de las personas con VIH-Sida. Pues estas serían mis preguntas y algunas de las reflexiones que he tenido en torno a este informe muy completo, y gracias al esfuerzo de cada uno de los integrantes de quienes fueron autores de esta gran obra, y que obviamente sería y debería de ser utilizado tanto en el legislativo como también dentro de otras instituciones para que se pueda llevar a cabo la lucha en contra de la criminalización de las personas que viven con VIH. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues estamos viendo cómo este tema está levantando precisamente dudas y sobre todo inquietudes de participación. Tenemos en nuestro Facebook Live también personas que están muy presentes y que están todo el tiempo preguntando cuál es el enlace o cómo pueden llegar al informe que estamos presentando también como parte de este foro. Lo que tienen que hacer básicamente es ver su pantalla. Vamos a tener el sitio, la página oficial de la red, pero también pueden consultarlo en el sitio de Latinoamérica y el Caribe de AHF. En estos dos sitios es donde vamos a poder tener esta conexión de liga. Van a poder bajar en PDF el informe que acabamos de mostrar aquí, y sobre todo, bueno, van a poder hacer también algunas consultas relacionadas a qué estamos haciendo como red también mexicana y qué hace también HF. Para nosotras y nosotros es muy importante tener aliadas y aliados nacionales e internacionales de sociedad civil, precisamente porque permite diseminar toda esta información de manera oportuna a través de las redes sociales. Asimismo, hago un agradecimiento a diputadas y diputados que se han manifestado a poder estar por lo menos presentes a través de comunicación y a través del Facebook Live, a la diputada Ana Francis Moore, a la diputada María Rosete, a la diputada Salma Luébano y al diputado Temístocles Villanueva. Muchas gracias. Y precisamente en este sentido de colaboración, pues nuestra anfitriona que está aquí, maestra Carolina González de la Vega, yo quiero comentarles que no solamente es una figura en este momento muy importante, precisamente porque ha habido una serie de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática, en este caso la Ciudad de México, pero
Ella tiene 20 años, por lo menos, dedicándose al estudio y ejercicio profesional del derecho público, del derecho constitucional y de los derechos fundamentales relacionados con tema de autonomía personal, de género, de grupos de vulnerabilidad. Ella ha contribuido a diferentes ámbitos públicos y privados y académicos, y como destacándose una gran aportación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para nosotros es muy importante que nos dé las siguientes palabras. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias por presentar este informe aquí en COPRED. La lluvia nos hizo una mala jugada, pero afortunadamente cesó la parte más fuerte cuando empezamos el evento, así es que bueno, ya nos escuchamos. Me da muchísimo gusto estar con mis compañeros acá en el panel, con mis compañeras en el Facebook. En realidad, pues muchísimas felicidades a la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH por este importantísimo informe. Ya lo decía la senadora, se convierte en una herramienta fundamental, no solamente para las personas legisladoras, sino en general para cualquier persona que quiera conocer sobre el marco legal, el status quo, digamos, el estado del arte, como se dice, con respecto a el VIH en nuestro país, y particularmente para las personas funcionarias públicas, quienes hacen políticas públicas encaminadas precisamente a prevenir y a eliminar la discriminación y sobre todo a eliminar esta criminalización hacia las personas que viven con VIH. Entonces yo quería compartirles un poco y sobre todo apelando a la última parte del informe en donde dice de manera muy clara y concreta qué nos toca hacer a los consejos para prevenir y eliminar la discriminación, concretamente a CONAPRED, al COPRED y a las instancias que existen en los estados, que debo decir que ojalá hubiese más COPRED en las entidades federativas, porque realmente somos instancias que trabajamos todos los días a pie de calle, a territorio, con las poblaciones, con las organizaciones de la sociedad civil, para entender el fenómeno discriminatorio y a partir de ello establecer estrategias para prevenirlo y eliminarlo. Entonces, uno de los trabajos que hacemos aquí en el COPRED, como saben, es recibir las denuncias relacionadas con la discriminación en cualquier espacio. Y decirles que desde el 2016 a la fecha recibimos un ritmo de entre 15 y 20 denuncias anuales de personas que viven con VIH. Es más o menos el promedio de denuncias que recibimos al año. Y todas las denuncias, el 80-90% tienen que ver con el derecho al trabajo, algunas otras con el derecho de acceso a la justicia o con el derecho de acceso a la salud. Pero principalmente es el derecho al trabajo. ¿Y por qué? Porque todavía este discurso criminalizador de las personas que viven con VIH y ya los estereotipos a los que se han referido quienes me han antecedido en el uso de la palabra, ponen en acción estos prejuicios y llevan a los empleadores a realizar este tipo de inspecciones, si me permiten decirlo así, de las personas que van a emplear o que ya están empleadas, a través de análisis de sangre. Ya, ahí viene la lluvia, por eso está distrayendo. Análisis ilegales que se le piden a las personas que se van a emplear o que están empleadas en los trabajos para conocer su estado serológico. Esto es ilegal, esto es discriminatorio y eso no se puede ni se debe pedir. Y precisamente por esta razón la mayoría de las personas que acuden aquí al Consejo pues se encuentran en esta situación. A partir de ello hemos emitido 3 opiniones jurídicas muy importantes, una de ellas relacionada con una línea aérea. No mencionaré su nombre porque justo están ahorita, parece ser, en un proceso de conciliación, a pesar de que ya el COPRED había determinado que hubo discriminación, se emitió la opinión jurídica de una persona que no fue contratado por su estado serológico en esta línea aérea. Tenemos otra relacionada con el sector bancario y otra relacionada con el sector educativo que todavía no están firmes tampoco. Ya emitimos nosotros la opinión, sin embargo se combaten estas opiniones muchas veces en otros espacios jurisdiccionales y por lo tanto tampoco puedo referirme al fondo de ellas, pero sí decirles que en los 3 casos se trata precisamente del derecho al trabajo, al que ha sido vulnerado, de una persona, un hombre que vive con VIH y que por su estado serológico ha sido discriminado con respecto a sus derechos a la permanencia o al ingreso a un empleo.
y esto es discriminatorio. Otra de las cuestiones que hemos realizado desde el Consejo tiene que ver con el acompañamiento para lograr la derogación del delito. Como ya estaban mencionando hace un momento, en la Ciudad de México todavía está criminalizado el vivir con VIH. El Código Penal de la Ciudad de México, todavía se llama el Distrito Federal, establece el delito de peligro de contagio. Y aunque no es exclusivo del VIH, se utiliza para criminalizar a las personas que viven con esta condición. Y en ese sentido, el año pasado justamente ya era lo que estaba yo tratando de revisar en mi teléfono, porque con el COVID, algunos, no sé ustedes, yo perdí la noción del tiempo y no estaba segura si había sido en 2021 o en 2020. Fue en 2021. Fue aprendida una persona en la Ciudad de México por vivir con VIH, con un caso similar al que comentaba. Su pareja encontró los antirretrovirales que él tomaba y fue y lo denunció en la fiscalía. Por razones técnicas legales complicadas que no viene al caso comentar acá, el hombre fue aprehendido y pues evidentemente hubo un acompañamiento. Por parte de COPRED, por parte de la Dirección General de Diversidad Sexual, por parte del diputado Temístocles Villanueva de su equipo, etcétera, por parte de varias autoridades del gobierno de la Ciudad de México, porque bueno, pues evidentemente se considera que este delito es violatorio del principio de igualdad y de no discriminación, en tanto que se sustenta en estereotipos para criminalizar el estado de salud de las personas. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Bueno, se presentó en ese entonces, ya existía una iniciativa para la derogación de este delito, sin embargo, al haber terminado la primera legislatura, se tuvo que volver a presentar. El COPRED ha presentado 2 veces ante el Congreso de la Ciudad de México una opinión acompañando esta iniciativa presentada por el diputado Temístocles Villanueva para la derogación absoluta de este delito, que es un delito que criminaliza simplemente el estado de salud de las personas. El hecho de tener VIH y tener una relación es ya un delito en la Ciudad de México porque pone en peligro a las otras personas y esto es contrario al principio de legalidad, como ya lo dijo la Suprema Corte en nuestro país, y contrario al principio de igualdad y no discriminación. También hemos acompañado el caso de esta persona que fue detenida a través de una amicus curiae, esto es un informe calidad de amigos de la Corte, y este caso fue afortunado en el sentido de que la abogada que le acompañó presentó un amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión de esta persona y lo ganó. Y lo ganó porque el juez de distrito determinó que el delito es inconstitucional y que no se le debía de aplicar. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer que desde el ámbito jurisdiccional se ha venido reconociendo que estos delitos no son constitucionales o porque son contrarios a los derechos humanos. Este asunto está por llegar a la Suprema Corte, esperemos que así sea y que la Suprema Corte de Justicia determine que se trata de un delito inconstitucional. También hemos acompañado a otras instancias del Gobierno de la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil, en una campaña conjunta, en una campaña importante que lo que busca precisamente es eliminar los estigmas asociados a vivir con VIH y a llegar información a la sociedad en general. El año pasado también emitimos un curso en línea, tenemos una plataforma en línea para capacitación en temas relacionados con la igualdad y la no discriminación. Y uno de los primeros cursos que publicamos fue el de no discriminación hacia las personas que viven con VIH. Entonces, en ese sentido, es un tema prioritario para el COPRED. Y bueno, pues decirles que pues este delito lo que hace es institucionalizar la estigmatización y la criminalización hacia las personas que viven con alguna enfermedad, pero también de manera clara y frontal a las personas que viven con VIH. El VIH, por cierto, y es que así lo dice el delito, no es una enfermedad, sino un virus, y yo no vengo a contarles las historias a ustedes, que son las personas expertas, lo comento para quienes nos acompañan acá. No obstante, en el caso que nos ocupa las personas criminalizadas por esta vía lo son por vivir con VIH. Esta legalización fomenta la narrativa de violencia y discriminación, misma que se encuentra prohibida tanto en la Constitución del país como en la Constitución de la Ciudad de México. Y en ambas, las cláusulas de no discriminación prohíben el trato diferenciado, injustificado, hacia las personas por su condición de salud.
En la Ciudad de México, además, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México establece la prohibición textual y obliga a todas las autoridades de la ciudad a implementar medidas positivas que tiendan a la inclusión de las personas que viven con VIH como un grupo de atención prioritaria a partir de una interpretación amplia de la Constitución local. El hecho de que se encuentre criminalizada una persona y el hecho de vivir con VIH y tener una vida social y sexual activa, porque esto es lo que criminaliza el delito de peligro de contagio. Esto inhibe a muchas personas de conocer su estatus serológico y peor aún, que conociéndolo, no acudan a los servicios de salud para recibir el tratamiento antirretroviral necesario para poder disminuir su carga viral y con ello los riesgos a su salud. Vivir con VIH es una condición que jamás puede ser una razón para la exclusión, la discriminación y muchísimo menos para la criminalización y la violencia. Perpetuarla a través de un tipo penal ineficaz es contrario al principio de dignidad y de igualdad y de no discriminación. Por eso lo vuelvo a decir. Urge que el Congreso de la Ciudad de México derogue este tipo penal. No podemos continuar utilizando el ámbito penal para controlar, es lo que se busca, la salud pública, porque para eso se tipificó ese delito en el siglo pasado. En este sentido, se necesita derogar este tipo penal, atender a políticas, medidas positivas que tiendan no solamente a prevenir y eliminar la discriminación, sino a difundir información para que se cumplan los objetivos de que todas las personas conozcamos nuestro estado de salud y podamos acceder a los medicamentos y a los tratamientos adecuados para poder tener una vida plena. Y pues yo agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí con ustedes, de verdad les felicito porque creo que es un informe completísimo, aunque tenga muchas letras, me parece que es un ejercicio genial porque la verdad es que condensa, completa toda la información de todo el país. Entonces me parece que, bueno, pues, muchísimas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, Geraldina. Justamente esta experiencia nos va a permitir seguir colaborando y trabajando, que es uno de los fines de la Red Mexicana para la No Criminalización del VIH, es hacer vinculación con otras instituciones, pero sobre todo también abonar en lo que nos toca como organizaciones de la sociedad civil a que las instituciones hagan mejor su trabajo. Justamente por eso quiero agradecer la presencia de Verónica Rodríguez Jorge, subdirectora de Vinculación Social del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Muchas gracias por estar acompañándonos. Y a continuación, para cerrar este segmento, ya estamos casi para ir cerrando las participaciones de este foro, voy a presentar a Leonardo Bastida Aguilar, licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestrante en Ciencias Sociomédicas por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha sido colaborador y es colaborador del suplemento Letra S, periódico La Jornada, y del portal web La Silla Rota. Él es miembro también y fundador de la Red Mexicana contra la Criminalización del VIH y dirige su trabajo de investigación y labor periodística en torno a la vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes y las personas migrantes, entre otras. Esto es muy importante mencionar porque además también ha hecho investigaciones relacionadas a las poblaciones lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual. Adelante. Gracias, Paco. Gracias a todas, a todos y a todas quienes están aquí a pesar de las inclemencias del tiempo. Bueno, nos sentimos como en casa porque pues COPRED nos ha alojado desde la primera vez que nos reunimos formalmente para formar la red y bueno, pues ya es costumbre que siempre que nos reunimos nos abran estas puertas y eso para nosotros es muy, muy importante. Y bueno, yo voy a hablar un poquito sobre, no tanto el contenido del informe en sí, que lo vamos a estar proporcionando ahorita que terminemos esta presentación, sino un poco sobre también los pendientes que hemos detectado como red en el tema, ¿no? Al final del día, creo que ya lo han mencionado
tanto la maestra Geraldina como la senadora. El informe en sí, pues justamente fue creado para poder ser una herramienta de apoyo y poder observar y proponer a partir de ahí pues cambios sustantivos a la legislación mexicana en la materia, pero también hemos detectado algunas otras circunstancias y creo que voy a hablarles un poquito al respecto de lo que hemos visto como red con respecto a este tema. Entonces, si me ayudan por favor con la presentación, la que sigue por favor. Bueno, el dato más escalofriante del informe, es decir, se los comparto, que en 30 de 32 estados de la República Mexicana, pues sigue vigente el delito de peligro de contagio, también está vigente el Código Penal Federal, y a grandes rasgos, perdón, lo que nos dice es que quien ponga en riesgo la salud de otra persona, pues es alguien que puede ser sujeto a un proceso judicial e incluso a ir a la cárcel, ¿no? Eso es lo que consideramos que es todavía muy grave en el país. Solo 2 estados, que son Aguascalientes y San Luis Potosí, no tienen ya en sus códigos penales esta figura. Fuera de eso, como ya se ha mencionado, incluso la Ciudad de México la tiene aún vigente. La que sigue, por favor. En 2 códigos penales explícitamente se habla de la palabra SIDA, que quien se compruebe que tiene o transmita el SIDA, porque así dicen los códigos penales, pues son sujetos de proceso judicial. Obviamente, pues ahí hicimos la aclaración que obviamente pues, el SIDA no es transmisible y no debería aplicarse, sin embargo, desafortunadamente, pues sí lo pueden aplicar, y en el caso de Tamaulipas sí ha habido sanciones al respecto. La que sigue, por favor. También, un poco, además de hablar de la parte penal, también hablamos de la parte civil, que aún hoy en día hay 3 estados en donde las personas que viven con VIH no pueden contraer matrimonio de manera explícita, lo cual, pues, ya se han documentado varios casos, incluso se habían documentado casos en Chihuahua, en Aguascalientes, y hay 3 estados donde todavía sigue vigente esta normativa, ¿no? Sigue, por favor. Y bueno, esos son como grandes rasgos, podemos decir lo que está en letras, ¿no? En los códigos. Pero ¿cómo impacta esto en la vida de las personas que viven con VIH en nuestro país? Pues esta información fue publicada hace ya algunos años en el suplemento Letra S, que hicimos un primer conteo de cuántas personas habían sido procesadas judicialmente entre el año 2000 y 2016. Nos falta hacer una actualización que esperemos pronto la podamos realizar, pero el conteo que nos llevó en ese momento nos mostró que, por ejemplo, en Chihuahua, 3 personas sí fueron encarceladas por este tema, una más en la Ciudad de México, que no es la que hablaba la maestra Geraldina, esa es otra historia. Esta fue antes, sí, exacto. En el Estado de México hubo 5 casos también, la mayoría en municipios conurbados a la Ciudad de México, como Ciudad de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Ecatepec. En Nuevo León también hubo un caso, y el caso de Nuevo León es muy curioso porque no era vigente este artículo. Ahorita vamos a hablar qué es lo que ha ocurrido en Nuevo León, pero en Nuevo León no estaba tipificado antes de 2020 este delito, y aún así hay una persona procesada judicialmente por delito de peligro de contagio. La que sigue, por favor. También encontramos 3 casos en Sonora, y en Sonora se encontró la pena más fuerte que se impuso, que fue de 10 años y 3 meses a una persona, y esa sí se detectó que era una persona con VIH y papiloma humano, ¿no? En el caso de Tamaulipas también se procesaron a 5 personas, y el estado donde más casos se han detectado es en Veracruz, con 15 procesos judiciales. ¿Qué es lo que ocurrió en la mayoría de estos casos? Bueno, en todos, porque las sentencias que nos hicieron llegar nos lo permitió ver, que ninguno de los casos procesados judicialmente, que son en total más de 40, se pudo comprobar la transmisión de un virus. O sea, solo fueron suposiciones, y todas las personas fueron procesadas bajo suposiciones, como ya lo hemos comentado. No hay hasta el día de hoy ninguna herramienta científica que nos permita identificar que una persona pudo haberle transmitido un virus a otra. Sin embargo, han sido aplicadas en más de 40 ocasiones a lo largo y ancho del país. La que sigue, por favor. Este es el caso que nos hablaba la maestra Geraldina, que ocurrió el año pasado aquí en la Ciudad de México, y que estamos en espera de que haya una sentencia favorable por parte de
de la Suprema Corte que nos ayude justamente a seguir teniendo herramientas para demostrar por qué el proceso punitivo no nos ayuda a la prevención del VIH, que ese es el principal argumento. Y lamentablemente, en estos días que hemos estado como de gira con el informe, por decirlo de así, en varias presentaciones, nos ha llegado a consultar más personas que ya están demandadas judicialmente. Hay otro caso aquí en la ciudad que próximamente creo que va a venir para acá, según nos informó, que tiene una demanda por el mismo tema y seguramente seguirán apareciendo, que eso también es algo que ha ayudado el informe, ¿no? Se nos van acercando y pues vamos viendo que la situación es más común de lo que pensamos. La que sigue, por favor. También observamos que, por ejemplo, solo en 14 estados de la República se considera como un acto discriminatorio la aplicación forzosa de pruebas de VIH y solo en 12 estados se considera como un acto de discriminación el vulnerar los derechos de las personas que viven con VIH, ¿no? Esto con base a las leyes estatales de discriminación vigentes, que como podemos ver, pues son menos del 50% de las que están vigentes, ¿no? Lo cual nos habla que también ahí hay que revisar el tema de no discriminación. La que sigue, por favor. Recomendaciones de derechos humanos también encontramos muy pocas. A nivel federal ha habido algunas, la más reciente fue una muy amplia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que creo que es la más amplia en la materia que se ha presentado hasta el momento, fue hace 2 años, me parece que se emitió. Es la más amplia y a nivel estatal, desafortunadamente, son 11 estados en donde se ha emitido una recomendación, lo cual nos indica que tampoco es un tema que estén trabajando las comisiones de derechos humanos, ¿no? Y eso también hay que poner alerta en ese tema. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor, gracias. Leyes estatales, bueno, la de la Ciudad de México fue abrogada recientemente, tenemos entendido que va a haber una modernización de la Ley de Salud de la Ciudad de México, habrá que observar en qué términos. En Veracruz, tras un largo proceso encabezado por varias y varios integrantes de la red, el proceso está en revisión. La de Veracruz es pionera porque fue la primera ley en el país de VIH, ahorita está en un proceso de revisión, en lo que se llamaría modernización, que además tiene una perspectiva de derechos humanos muy amplia y que esperemos pues, que pueda ser aprobada porque marcaría un paradigma, ¿no? Lo que se ha trabajado al respecto. En Oaxaca se aprobó el año pasado también una ley estatal de VIH y la semana pasada en Quintana Roo. Entonces hay 4 leyes vigentes, hay otros estados donde no se ha trabajado al respecto y si bien se ha discutido o no la practicidad de estas leyes, parece ser que ha sido un instrumento jurídico pues, muy relevante justamente, no solo en términos de atención médica o de prevención, sino también como propone la de Veracruz, ya en protección de derechos humanos de las personas que viven con VIH. Que sigue, por favor. Bueno, esta lámina le puse antes de COVID-19 porque eran los estados donde se intentó incrementar las penas por delito de contagio. El primero fue Jalisco en 2003 y de ahí el asunto se había mantenido en calma hasta que ocurrió la situación de Veracruz, que ya nos expuso la doctora Patricia Ponce. Pero sin embargo, después del caso de Veracruz comenzó a haber una pequeña oleada de cambios en los congresos. El caso de San Luis Potosí fue positivo porque ahí se detuvo la iniciativa y por el contrario se eliminó el artículo de delito de contagio. No por eso es que hoy en día hay 2 estados que no lo contemplan, porque en ese proceso San Luis Potosí decidió desecharlo. En Quintana Roo se detuvo la iniciativa, al igual que en Chihuahua, pero bueno, en esos estados en ese momento pues había comenzado a haber esta movilización, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a la que sigue, por favor. Durante COVID-19 observamos en estos 6 estados bueno, no se incrementaron las penas, pero sí en sus normativas extraordinarias a propósito de COVID-19 se determinó que este artículo era aplicable para quien pudiera ser sujeto de COVID y se lo transmitiera a otra persona. Y esto incluía incluso poder detener a quienes no ocuparan cubrebocas en los espacios públicos. Entonces fue un tema muy polémico porque incluso causó
un proceso donde hubo una defunción en Guanajuato, ante una detención forzada en León, me parece que fue, bajo este argumento. Y bueno, pues en estos 6 estados se produjo esta situación, y en otros estados, la que sigue por favor, que son Querétaro y Nuevo León, sí se llegó al tema de la discusión legislativa. En el caso de Querétaro, se detuvo el proceso, se aprobó el incremento de penas por delito de contagio, pero hasta el momento no se ha publicado en la Gaceta Oficial del Estado, y lo cual esperemos que no ocurra. Pero en el caso de Nuevo León, que es lo que les decía que era raro, que en Nuevo León ya se habían sentenciado a personas bajo este delito, pero no estaba vigente. En Nuevo León, en 2020, sí se aprobó la modificación al Código Penal, y por el momento pues estamos esperando en que se discuta en la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad al respecto, ¿no? La que sigue, por favor. Pues, ¿qué hace falta? ¿No? Como les decía, el informe nos da mucha información, son muchísimas letras, son muchas leyes, son muchos códigos, son muchas cosas, pero ¿cómo lo podemos aterrizar en la vida diaria de las personas? Pues lo que nos hace falta para mejorar el sistema legal que tenemos actualmente vigente es lo que hemos dicho toda la tarde, pues las reformas al Código Penal y Código Civil Federal. Eso es una instancia básica. Reformar los códigos civiles y penales de la mayoría de los estados de la República. Hay 30 que trabajar, lo cual implica pues muchísima labor de cabildeo y de propuestas. Sin embargo, desde la propia red pues ya estamos trabajando en ver cómo generar propuestas simultáneas, ¿no? Para poder comenzar a hacer el proceso. La que sigue, por favor. Tenemos también que impulsar que las comisiones de derechos humanos locales pues comiencen a dar información al respecto, que hagan sus propios diagnósticos y pues que revisen cómo está el tema en cada entidad y hagan sus propias recomendaciones. La que sigue, por favor. Revisar y homologar las leyes nacionales y estatales en contra de la discriminación, porque como podemos ver, están muy dispersas en el tema de protección del derecho a la no discriminación de las personas con VIH, ¿no? La que sigue, por favor. Se tiene que continuar el proceso de revisión de la norma oficial mexicana 010, que ya lleva varios años detenido también, y que pues se le tiene que incorporar una perspectiva de derechos humanos, ¿no? La que sigue. Y bueno, lo último que estamos trabajando es proponer el Día Nacional en contra de la criminalización del VIH como una fecha en la que podamos estar hablando constantemente de estos temas y que nos ayude a realizar justamente este cabildeo político en los diferentes, a nivel federal y a nivel estatal, en los diferentes congresos, justamente para poder impulsar estos cambios y también mostrarle a la sociedad en general que, como decían, una persona que vive con VIH, por el simple hecho de tener una relación sexual con otra persona, ya puede ser sujeta a una demanda legal, ¿no? Y eso limita bastante el ejercicio y el uso pleno de los derechos sexuales y reproductivos y por ende de los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues, como red seguimos trabajando, esperamos seguir sumando aliadas, aliados y aliadas, porque ahora sí que consideramos que pues estas batallas legislativas apenas las estamos comenzando. En el caso de la Ciudad de México van 2 veces que se intenta hacer ya la modificación al Código Penal y ha sido complicado, y esperamos pues poder seguir posicionando el tema y que otros congresos también nos escuchen. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Y justamente quiero aprovechar unos segundos para, precisamente en este afán de colaboración, agradecer a parte del equipo que ha estado trabajando para poder hacer este foro, gracias a Antonio Matus, a Guillermo Agremí, a Ricardo Hernández Forcada, a Luisa Gómez, que no pudo estar con nosotros, a Rocío Suárez, que sí está por acá, y también destacar la presencia de una abogada destacada, que es Laura Hernández, y a Alejandro Brito, que precisamente dirige, preside el suplemento Medio de Comunicación y Organización de la Sociedad Civil, Letra S. Gracias. Pues, adelante, apláudanse porque ha habido trayectorias, ha habido muchos años de trabajo, de investigación, de
formar parte de las organizaciones y sobre todo de generar recursos y abonar a las cifras y a las realidades que las instituciones necesitan saber precisamente para tomar acciones que se traduzcan en leyes, y eso es muy importante. Es momento de darle la voz a quien está aquí en participación, en presencia. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos que han salvado la lluvia para estar aquí, y es momento de abrir preguntas y comentarios. Así que, adelante. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta, participar? Adelante. Además, hemos estado dando seguimiento a los asuntos de los servicios de salud. Yo vengo de Morelos y ahí como que calladitos, calladitas, la gente no habla mucho, pero se sabe, obviamente con la pandemia, pues se incrementó el problema de los servicios que nos estaban dando, de los medicamentos que no había. O sea, hay una serie de cosas que están faltando en los servicios de salud y parecería como en este país ya no podemos decir nada en contra de las políticas públicas que están haciéndose mal, nos estamos quedando callados. Yo creo que calladas es muy importante que hacemos la voz. No es posible que lo que ya hemos ganado en materia de salud y lo que estamos perdiendo. Yo hago un llamado a que le damos una mirada crítica a lo que está pasando en los servicios de salud de los estados, de cada uno de los estados. En el caso de Morelos hay desabasto y seguramente en muchos lugares hay desabasto, los servicios ya no se están ofreciendo con la calidad que se venían ofreciendo. Si algo podíamos presumir en México era que teníamos servicios de salud en muchos lugares de calidad, de medicamentos en general, campañas de prevención, de detección, etcétera, y hoy ya no las vemos. Yo creo que el prejuicio está ganando en los servicios de salud, gente conservadora está al frente de estas áreas y es muy delicado. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer una respuesta? Yo creo que uno de los principales objetivos también de nosotros es trabajar no solamente en el tema de la criminalización, sino en todo lo que sucede en términos a la salud y a los derechos humanos de las personas que viven con VIH. En el caso particular de la red, desde siempre ha estado pendiente del desabasto que se convirtió en un problema nacional y se ha seguido trabajando en eso, pero yo creo que hace falta enfrentarlo de una manera conjunta y con más fuerza, porque lo que se escucha y lo que se sabe es que todavía existe y está sucediendo en diferentes lugares. E incluso aquí en la Ciudad de México hay gente que no tiene acceso a su tratamiento. Pero creo que es importante seguir haciendo campañas de educación. La criminalización es solamente una parte muy pequeña de todo el espectro que afecta a las personas que viven con VIH y en general a las personas en términos de su salud. Gracias. Adelante. Hay una iniciativa en la Cámara de Diputados de homogeneizar los códigos civiles. No sé si la conocen, todos los códigos civiles de todos los estados. No sé si sería bueno revisar eso para aprovechar y hacer los cambios necesarios. ¿Cómo la ven? Bueno, primero que nada, felicitar a la red, porque ese es un trabajo inédito, ya lo estaban diciendo ustedes, pero que además, por lo que hizo la presentación de Leonardo Bastida, da muchos elementos, no solamente activistas, también abogados como yo, pero que tiene que ser llevado a los legisladores. A mí me gustaría mucho, en ese sentido, que me comenten cómo va esto con los legisladores, porque no es solamente la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, sino que tiene que ser en conjunto, y también con los otros estados. Algo que a mí me pareció inédito y que yo felicito muchísimo es que lo hicieron a nivel nacional.
México no es la Ciudad de México. Y si hay algo que siempre se han quejado todos los estados, los activistas, lo sabe muy bien, aquí Toño, que son unos grandes amigos, es que siempre se ve desde el punto de vista de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este informe, me imagino que ustedes lo van a dar a conocer, no sé, con infografías, creo que tiene que llegar a la gente, me gustaría saber esa parte de difusión y también los trabajos legislativos que quieran hacer al respecto. Nada más. Muchas gracias. Sí, efectivamente hay si me permite la palabra rumor, porque realmente no conocemos un proyecto como tal. Existe el proyecto sí del Código Nacional Procesal Civil, que está pendiente, pero también se dice que hay por ahí una idea de también homologar los códigos civiles. Lo veo un poco complicado. Sería ideal porque hay que tocar muchísimos temas ahí. O sea, no solamente este tema que nos tiene aquí reunidos, reunidas, sino todo el tema relacionado, por ejemplo, con la diversidad familiar, todo el tema relacionado con la identidad de género. Entonces, sería genial que pudiéramos tener realmente un código homologado que nos permitiera que no tuviéramos que librar la misma batalla 32 veces, como está sucediendo con un montón de otros temas, ¿no? Entonces, o sea, nada más quería yo comentar eso, no es mucho más de lo que usted ya comentaba, pero pues ojalá pudiéramos hacer eso. Y sobre lo otro, no sé. Rápidamente, sí, el propósito del informe es hacérselo llegar a los legisladores, a los senadores, a los diputados, a los abogados, a los trabajadores sociales y en general a la gente que trabaja en derechos humanos y a la población en general. Por eso lo hemos difundido en el web y también queremos hacer foros y otro tipo de presentaciones. Es un poco complicado y por eso queremos hacer la propuesta de crear un Día Nacional en contra de la criminalización, en donde todos los estados y todos los activistas vayan y le presenten sus demandas a los legisladores de sus estados. Creemos que esa es una posibilidad que podemos empezar a trabajar en el próximo año y este año nos vamos a dedicar a tratar de entregarle personalmente a quienes están aquí en la Ciudad de México el informe. Es un trabajo que tienen que hacer ellos, pero les estamos dando una herramienta que creo es muy valiosa y esperemos que nos abran las puertas. Muchas gracias, Gonzalo. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, quiero felicitar a la red, a COPRED, por el trabajo que realizaron con la presentación de este informe. La verdad me siento muy, muy contenta de que este tipo de información por fin se esté generando. La verdad, esta información es oro molido para las personas que de una u otra manera nos dedicamos a generar legislación. Porque queremos trabajar los temas, pero no tenemos ningún tipo de información que respalde en los antecedentes y en el fundamento de por qué estas leyes y estos cambios a las legislaturas son tan necesarios. Ahora la parte que nos corresponde, yo creo que a nosotras, a nosotros y a nosotros como activistas, es darle difusión no nada más en el trabajo que ustedes van a hacer de mano en mano, sino en el tema de lo digital, si nos pueden hacer llegar los enlaces y tratar de difundirlo a todas y todos los legisladores de todos nuestros estados y de todos nuestros congresos, para que esta información llegue a quien tiene que llegar y no se quede nada más en lo mismo que somos pues, todo el tiempo. Con muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, justo. Aprovechando la pregunta y el comentario de la compañera que es de Baja California, vamos a estar trabajando en unos talleres de capacitación justamente sobre el tema. Ese es uno de los proyectos próximos que ya tendrán noticias en próximos días, que la idea es comenzar a hacer una sensibilización hacia personas de diferentes entidades federativas para que ellas mismas vayan comenzando a hacer el proceso de cabildeo en cada una de sus entidades. Ya está el proyecto, se está trabajando igual con Zero Project. Vamos a comenzar una primera etapa a ver qué resultado nos da y la idea es seguir trabajando en sensibilizar
y capacitar a personas de los diferentes estados de la República justamente para que con estas herramientas pues, puedan comenzar a hacer la incidencia a nivel local. Muchas gracias a todas las personas que han estado aquí. Una participación más. Adelante. Gracias por el evento. Alcancé a entender que son 16 casos que al año han denunciado en COPRED. Gracias, buenas tardes y gracias por el evento. Alcancé a entender que son 16 denuncias al año que tuvo COPRED. Si son 16, eso me quiere decir que sigue el miedo, sigue la falta de educación. No puede ser posible que hayan sido 16 personas marginadas, segregadas, criticadas y así todas las palabras. O sea, está llenísima la Clínica Condesa y la Clínica Iztapalapa. No hay 16 en la Ciudad de México detectados y no detectados. O sea, no sé de qué otra manera. Ya está una superinformación, ojalá que las leyes cambien, porque no puede ser que sea delito solo tener VIH, prácticamente es así. Entonces, no sé de qué otra manera ustedes planean, como instituciones o como organizaciones, que hayan los cambios, porque pues la sexualidad, de ahí venimos todos, y mucha gente la sigue haciendo la sexualidad, y pues esto que viene, una enfermedad de un acto sexual, ahí sí no se habla. Y sigue siendo discriminado, y sigue siendo algo que se habla a escondidas, y sigue pasando todo lo que pasa, ¿no? O sea, no puede ser posible. También de ese acto sexual yo nací, y tú, y tú, y tú. ¿Por qué de ese acto sexual una enfermedad se le sigue tratando al VIH o al enfermo o enferma con VIH como pobrecito, como puerco, como sucio, como pervertido, y al enfermo de cáncer, que es una enfermedad terminal, no? O sea, ¿cuánto nos hace falta todavía? Hace falta mucho que recorrer y sensibilizarnos. Por eso pregunto, ¿qué otras formas piensan que sería lo adecuado como organizaciones e instituciones? Yo creí ver hoy aquí a máscaras y presencialmente, obviamente a los que sabemos, diputados que ya le han entrado al tejimaneje de esto, o a gente que está con ellos, a personas de otras instituciones de Clínica Condesa. Yo me imaginé ver personas de gobierno, de diversidad sexual, porque son las áreas que deberían de estar más metidas. Ojalá que estén en internet, ojalá que estén allí, ojalá que se les haga llegar esta información, para que cada uno de los que trabajan y no ganan sueldo para estar en esto, puedan estar informados cada vez. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, los casos que mencioné eran en promedio, porque, bueno, me pareció que ponerme a leerles los datos era como aburrido, pero es en promedio entre 15 y 20 casos al año, más bien denuncias. De esas denuncias, algunas se canalizan a orientaciones o canalizaciones, pueden ser, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la junta laboral, por ejemplo, y de estas se han abierto en total 38 expedientes durante 2016 a la fecha, con 38 expedientes de discriminación, de los cuales cerca del 90% tienen que ver con el derecho al empleo. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues lo mencioné en mi intervención. Tiene que ver con la capacitación en general, no solamente del funcionariado público, sino del público en general, porque justo la discriminación que se nos está denunciando la cometen los particulares. Y aprovecho el espacio para decir, denuncien. En COPRED podemos recibir las denuncias por discriminación en el ámbito privado, no solamente cometida por funcionarios y funcionarias públicas, sino por un empleador, por un maestro, maestra, por una escuela, por una universidad, por un club deportivo, etc. Entonces, por un centro de salud privado, ¿no? Entonces, es importante decir esto. ¿Qué estamos haciendo? No están aquí las instituciones que mencionas, porque, bueno, pues seguramente están trabajando, pero la Clínica Condesa, como bien lo decía, hace su trabajo, no paró durante la pandemia. Estuvimos en contacto permanente con la doctora Andrea González,
con el tema justamente de que no parara la atención a ninguna de las poblaciones que atiende, particularmente a las personas que viven con VIH. El diputado Temístocles Villanueva también presentó ya 2 veces la iniciativa. Hay que insistir con el Congreso para que camine eso en la Ciudad de México, y también hay que seguir trabajando con la Fiscalía para que no caminen, digamos, pues esas averiguaciones. Esas ahora se llaman carpetas de investigación en contra de las personas que viven con VIH, ¿no? La criminalización de las personas con VIH es algo que no puede seguir sucediendo en esta Ciudad de México. Y por último, está la Dirección General de Diversidad Sexual, que pues evidentemente también trabaja particularmente con la población de la diversidad sexual y de género, que bueno, pues sabemos que es una de las poblaciones de riesgo, los hombres que tienen sexo con otros hombres y las trabajadoras sexuales son de las poblaciones de mayor riesgo en vivir con VIH. Entonces, en este sentido, bueno, pues estamos trabajando y con esfuerzos interinstitucionales. Entonces, bueno, pues evidentemente, como dices, es un camino todavía continuar hablando sobre el tema de la información, porque es ahí, o sea, los prejuicios están justamente basados en la falta de información. Y ese es el camino que nos hace falta, sin duda. Perdón. No, está bien, perdón. Lo que quiero decir es sobre la cuestión de qué es lo que sigue. Tenemos que entender, y quiero dejar también, digamos, hacer esta mención en el sentido de que no es fácil cuando una persona se enfrenta a una situación como esta, hacer una denuncia. Más allá de lo penal, incluso sufre las consecuencias de perder el trabajo, incluso de la posibilidad de estar en la cárcel. No es nada fácil, porque hacer público esta condición es muy difícil, especialmente en este país, ¿no? Entonces tenemos que hacer una campaña mucho más grande de educación para decirle a la gente que no tenga miedo, que hay instituciones y que hay posibilidades de hacer algo para evitar este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, preguntas. Justamente era la finalidad de este foro, hacer un llamado a la acción, hacer un llamado a la reflexión. Muchas gracias por las colaboraciones y ofrecimientos para difundir esta información. Quédense con la seguridad de que vamos a hacer lo posible para contactar a las personas que nos están ofreciendo ayuda, y además no dejar de mencionar que la red mexicana de organizaciones contra la criminalización del VIH está conformada por diversas organizaciones que trabajamos también principalmente con educación integral en sexualidad. Justo lo que la persona que acaba de comentar decía, se trabaja con sexualidad. Y a la par se tiene que dar un sentido integral de atención a la sexualidad y a la salud sexual. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a quienes se conectaron al Facebook Live, y le vamos a dar la palabra a Leo Bastida. Solo para justamente ya cerrar esta sesión, quisiera pedir a Gonzalo Aburto que hace la entrega simbólica del informe justamente a este consejo que, pues como decíamos, aquí es donde surgió la red en un primer momento y que nos sigue alojando a lo largo de los años aquí para poder seguir trabajando en este tema de la criminalización del VIH. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias Leo, muchas gracias Geraldina, Gonzalo, Patricia Ponce, senadora Celeste, muchas gracias a todas las personas que están aquí, las que nos han acompañado. Con esto damos concluido este foro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.